de Puerto Colombia. Bueno, principalmente el título que se le da a la tesis es Creación de la puesta en escena de la novia de Puerto Colombia a partir de la utilización de la lengua de señas colombiana y la dramaturgia del actor. Bueno, me detengo en la lengua de señas colombiana para dar el dato que fue reconocida en Colombia en el año de 1996 con la ley 324 del artículo 2. Digamos que es importante reconocer que la lengua de señas es propia de la cultura sorda de Colombia. Entonces, digamos que yo parto de esta iniciativa, de este interés de cómo llevar a la puesta en escena una obra que tenga de por medio pues la lengua de señas colombiana como discurso narrativo. Cabe resaltar que, digamos que este idioma es mi lengua materna, ya que soy hija de padres sordos y bueno, digamos que he tenido una trayectoria en Barranquilla, bueno, soy de Barranquilla, en el cual quisiera aquí compartir pantalla, por favor. Me dicen si ya estoy compartiendo. Sí, ya estás compartiendo. Bueno, esto para mí es nuevo, esto de la tecnología, yo soy un alma vieja, así que bueno. Entonces voy a compartir un poquito de la puesta en escena mientras voy comentando un poco de qué trata esto. Digamos que la lengua de señas es, digamos, esa primera decisión que yo tomo para crear la puesta en escena. Yo digo, bueno, voy a crear una obra de teatro, pero que de alguna manera pues este idioma esté de por medio, porque digamos que ya con la trayectoria de la universidad y en los grupos de teatro siempre hacía teatro con texto, o sea, teatro, digamos que el teatro convencional. Antes de yo decidir la lengua de señas que lo iba a hacer, yo decido hacer una investigación en realmente qué grupos habían hecho esto antes. Y encontré que en México estaba el grupo de seña y verbo y en Colombia el grupo de la rueda flotante, que creo que están ubicados en Medellín. Entonces, digamos que yo parto más que todo antes de la puesta en escena de la investigación. Digamos que para mí era muy importante tener bases para poder fundamentar el proyecto. Entonces, bueno, el primer acercamiento que tuve hacia la lengua de señas fue dentro de un ejercicio de Sarah Kane, Psicosis de las 4:48, donde ayudé a unos compañeros de la universidad en su tesis y digamos que, bueno, los tiempos no dieron, pero fue aquí donde descubrí mi interés y el primer acercamiento a la lengua de señas, porque a mí me costaba mucho aprenderme el texto, digamos, como el texto literal, y lo que hice fue traducir el texto a la lengua de señas y ocurrió un acto de magia y fue que pues fue fácil para mí porque primero me costaba aceptar también que es mi idioma, o sea, yo digamos me relaciono con todas las personas oyentes, pero es que mi idioma materno es la lengua de señas colombiana, entonces era importante, digamos, que apropiarme de esto. La lengua de señas, como mencionaba, es un idioma el cual tiene sus niveles lingüísticos como cualquier otro idioma, tiene su trabajo de morfología, la semántica, fonológico. La lengua de señas es visual, corporal y espacial. Digamos que yo la relacionaba mucho a la pantomima y yo decía, bueno, para ubicar esto en el escenario no lo quiero hacer de manera ilustrativa, quiero ir más allá de lo que puede ser la lengua de señas colombiana. Bueno, dejando un punto a un lado, digamos que la lengua de señas se queda ahí y yo digo, ¿qué voy a contar con la lengua de señas? O sea, ¿qué historia? Digamos que tardé un poco de tiempo, pero cuando lo decidí fue cuando a mí me llegaron voy a detener aquí un poquito, un cómic del maestro Alberto Sierra, que es un historiador de Barranquilla, el cual cuando a mí me llega eso a mis manos, yo digo, uy, realmente esto es lo que yo quiero hacer. Aquí hay personajes, hay situaciones, hay de alguna manera una historia del cual habla de la leyenda de la novia de Puerto Colombia, que es una leyenda del Caribe que de alguna manera también se ve en otras partes del mundo, que es ese personaje icónico de esa mujer que se aparece a altas horas de la noche en la vía que conduce de Barranquilla a Puerto Colombia. O sea, es un fantasma, un alma en pena, que bueno, aquí en el cómic se le aparece a un taxista y todo ese cuento, el taxista, ella se monta en el carro, le deja la chaqueta, entonces ella luego desaparece y él va a buscarla a su casa, a decirle, oye, ven, devuélveme la chaqueta. Y se encuentra con la hermana y le dice, no, pero es que
le muestra una fotografía y le dice, ven, pero mi hermana está muerta. Y él, no, ¿cómo así? No, sí, si quieres buscar tu chaqueta, vas a tener que irla a buscarla al cementerio. Cuando esto ocurre, yo me enfoco ya más que todo en el cómic y yo digo, bueno, voy a partir de este cómic para hacer la dramaturgia tanto escrita como de la puesta en escena, y me doy cuenta que este cómic relata más que todo y se enfoca y da protagonismo al taxista. Digamos que aquí el protagonismo lo tiene el taxista, que es el cual al que le sucede todo el hecho. Y yo digo, bueno, yo quiero ir un poquito más allá y yo quiero hablar de un antes, durante y después de la novia. O sea, ahí entró como esa parte del imaginario creativo para poder yo decir, para darle vida a este personaje que si bien es una leyenda, yo me hacía la pregunta, pero bueno, ¿y quién era esa mujer? ¿Y por qué quedó penando? ¿Y por qué ocurre todo esto? ¿Y por qué aún se mantiene esta leyenda del Caribe? Aparte, digamos que esta obra nace de todos mis intereses, no solo de la lengua de señas, sino de esa cultura barranquillera que por decir acá se va la luz, bueno, imagino que en toda Colombia no, se va la luz y empiezan a surgir esas historias de fantasmas, sentarse uno con los abuelos en la puerta de la casa o los vecinos, y empiezan a surgir todo esto y todas estas ideas yo las reuní para crear la puesta en escena. Entonces, digamos que los personajes de la obra como tal son extraídos estrictamente del cómic. Ahí aparece el taxista, aparece un gringo y su novia, aparece pues la hermana de la novia y otros personajes, digamos, que están alternos dentro de la puesta en escena. Bueno, yo digo, bueno, ya elegí el cómic de la novia, o sea, la historia de la novia. Ya sé que la quiero contar no solo enfocada desde el cómic como tal, sino extraer esos personajes y a partir de eso crear una dramaturgia no solo del texto, sino desde la puesta en escena, porque yo me enfoqué mucho en crear la puesta en escena desde la dramaturgia del actor y desde la creación colectiva, ¿no? Que de alguna manera me dio a mí como esas bases para construir toda la historia y también tomar todas las decisiones. En el trabajo de investigación, digamos que yo me embarco en ese barco de alguna manera y hago unos viajes, me dirijo hacia la ciudad de Medellín, donde conozco al maestro Samuel Vázquez, el cual digamos que allá es muy conocido, y me encuentro con esta persona y me cuenta que él también hizo una puesta en escena donde trabajó con actores sordos. Y él mencionaba algo muy bonito y era, bueno, voy a leer un poquito de lo que dice en la tesis. El motivo por el cual conocí a Samuel Vázquez fue su obra El bar de la calle Luna de 1989 y su libro El abrazo de la mirada, que recibió el premio de ensayo Ciudad de Medellín. Uno de sus fragmentos dice: los personajes que le suceden son sordomudos. Bueno, aquí cabe resaltar que hay que corregir un poco porque no se les dice sordomudos, sino personas sordas. Digamos que eso ya era un término que se utilizaba antes. Los personajes que le suceden son dos sordos que imponen un silencio total y paradójico al bar. Proponen el mayor reto gestual, plástico, semántico y poético a este recién liberado espectador. ¿Qué son esos bellos signos que tejen en el aire de la noche estos dos seres que nos encantan, sin concedernos la más pequeña luz a su misterio? Aquí la palabra lógica ha sufrido un quiebre irreparable y se desbarrancará hasta el final de la obra. También comentó, digamos que una persona que vio la obra, lo que más me maravilló fue el reconocimiento de este lenguaje por parte de los oyentes. Ese extrañamiento natural de las expresiones que se vuelve plástico es hermoso. Y algo muy importante que me ayudó también como a profundizar en la obra desde lo poético es que él mencionaba que el lenguaje de los sordos es un lenguaje de urgencia. Los signos que emiten sus manos equivalen a escasas y básicas palabras necesarias para su comunicación apremiante. Restringe su expresión a límites fundamentales al borde de lo esencial. Básicamente el maestro decía que la lengua de señas no podía tener metáfora, o sea, no podía ser poética de alguna manera. O sea, que digamos que el verlo puesta en escena
tendía a ser poético, pero que en su propio idioma no llegaba a la metáfora. Ahí yo llegué digamos que a confrontarme a mí misma y yo decir, esto no tiene que ser así. Así como la poética existe dentro del idioma de la lengua del español, también debe existir desde la lengua de señas, pero hay que indagar. Digamos que por eso yo me enfoco mucho en el trabajo físico de los actores y de la puesta en escena como tal. Al momento que ya comienzo a trabajar desde lo físico, mi referente principal es The Group, porque él trabaja, digamos que el mismo corporal dramático, en el cual yo encuentro una similitud gigante en la lengua de señas y el mismo corporal, pues no el mismo corporal dramático de The Cruz, pero sí la pantomima, que de alguna manera lo que hace es contar, ilustrar, representar y pues transmitir, digamos que una necesidad o alguna información. Eh, Después de esto, también voy a Bogotá, a la Escuela Nacional de Teatro Físico, donde me encuentro con el maestro Carlos Agudelo, el cual fue maravilloso porque él me dio esa motivación de, ¿sabes qué, Tania? Este es tu camino, puedes hacerlo. Y de alguna manera me dijo como que el artista debe hablar de cosas fundamentales que a uno le toquen para de esa manera poder transmitir pues al espectador como tal. Aquí pues vemos el personaje de la novia, que lo represento, y voy a adelantar un poquito para que vean un poco más, digamos, como esa relación de la seña con la puesta en escena. Uno de los retos más importantes que tuve en esta obra es, bueno, inicialmente yo quería hacer la obra con personas sordas. Yo dije, bueno, vamos a hacer teatro con personas sordas, nada más pues se me va a hacer muy fácil porque ese es su idioma, nada más les doy los textos. Y luego caí en cuenta de que, bueno, es más fácil enseñarle a un actor lengua de señas o enseñarle a una persona sorda todo el arte todo el arte escénico, o sea, toda la parte teórica, práctica. Pues digamos que mi respuesta fue, no, yo le voy a enseñar a actores sordos, a actores oyentes, la lengua de señas colombiana. Y se lo voy a enseñar como si fuera una partitura física, o sea, como si fuera una coreografía. Y pues yo creo que lo más importante, desde el amor. Encontré personas en el camino que le interesaron hacer teatro con lengua de señas, y a todos los que digamos que han hecho parte de esta obra, porque ha tenido varios elencos, pues digamos que tienen una primera etapa y es aprender la lengua de señas colombiana, un básico. Después de este básico yo paso al texto como tal dramático, para que estas personas, digamos que estos actores, pues ya puedan, digamos que apropiarse de la lengua de señas. Y el reto más grande es que no solo hacíamos lengua de señas, sino que al mismo tiempo lo hacíamos, digamos, con nuestro idioma español. O sea, hacíamos un trabajo bilingüe, una sincronización entre la lengua de señas colombiana y pues nuestro idioma. En este caso, pues ya que era mi tesis de grado, yo dije, bueno, aquí estaba en muchos roles, en el rol de producción, dirección, actuación, y en el momento en que estaba más que todo enfocada en la dirección, estaba dejando por un lado el trabajo como actriz. Tanto así que yo me enfoqué en crear la historia como en el cómic me lo planteaba, como desde el taxista y todo eso. Entonces yo dije, bueno, voy a invitar a un amigo director para yo poder dedicarme a la escena y poder avanzar. Ahí es cuando invito al maestro también en arte dramático, Leonardo Aldana, y él me ayuda de alguna manera a cohesionar y a crear esa dramaturgia literaria y así darle paso a la dramaturgia del actor para crear toda la puesta en escena. Digamos que al momento de invitar al director ya habían decisiones muy claras, por decir, las 8 maletas que vemos es con los que creamos digamos, todos esos lugares mágicos de la obra, donde hay un hotel, hay una casa, hay un bar, hay un muelle, hay un cementerio. Entonces, bueno, voy a adelantar aquí un poquitico. Aquí hay una pareja de enamorados que aquí lo que intenté fue que desde la danza surgiera también la lengua de señas. Digamos que la obra tiene un poquito de todo, pero digamos que recae todo en la lengua de señas. Bueno, ya que estaba trabajando con el director Leonardo, eso fue lo que de alguna manera hizo que se pudiera terminar esa dramaturgia literaria para dar paso a más que todo al trabajo físico. A mí me ayudó mucho The Crew porque lo veía más que todo como un entrenamiento del actor, que el actor pudiera reconocer su cuerpo
apropiarse de sus movimientos y de esa manera le ayudara a servir a reconocer la lengua de señas y apropiarla como una partitura física. Disculpen que hable un poquito rápido, pero es que el proceso es muy largo y el tiempo es muy corto y quiero que de alguna manera se queden con muchas ideas de cómo ha sido el proceso. Bueno, en este rol de, como mencionaba, ya había tomado decisiones como la escenografía, que eran 8 dispositivos de maletas, el cual me ayudaron a construir esos lugares de la obra. Eh, no quería utilizar una puesta en escena como grande, yo decía, no, aquí el trabajo recae en el trabajo del actor, en el trabajo físico, entonces cómo desde lo corporal y cómo desde la dramaturgia del actor podemos crear estos espacios. Digamos que en esta escena que vemos aquí es la escena del hotel, y pues queda muy claro, ¿no? Al espectador, una de las cosas que nos han dicho en las presentaciones es como que, oye, increíble cómo hacen que uno se pueda sentir en la plaza de Puerto Colombia, en un hotel, en una casa. Entonces, digamos que son cosas que se le han ganado al proceso. Bueno, como mencionaba, estos personajes que aparecen aquí nacen del cómic, por decir, ahí en el cómic mencionan al marinero, pero solo lo mencionan, o sea, no hace parte como tal del cómic, pero yo extraigo a todos estos personajes que mencionan y es cuando ya se le empieza a dar vida, o sea, empiezan incluso dentro de la novia hay otras historias de amor súper graciosas, está este gringo que en la actualidad es un francés, se cambió digamos que ese rol de gringo a francés, y digamos que nos enfocamos más que todo en contar la novia, pero como mencionaba en un comienzo, como quién fue esta novia, qué le sucedió, y así creamos nuestra propia versión. Entonces, bueno, bueno, esto es un trabajo de actores en el cual de verdad era muy importante que les interesara. Voy aquí a colocar un poquito el audio para que puedan escuchar un tanto. Mujer, creo que no se escucha porque hay que compartir el audio desde el PC. Bueno, aquí quería mostrar un poquito como ese trabajo bilingüe que hacemos en escena o ese intento de hacerlo así, porque de alguna manera creo que la obra aún se sigue trabajando para mejorarla. Y bueno, hay muchas, o sea, digamos que nos enfocamos mucho en el trabajo físico, hay mucha coreografía, hay muchas imágenes que nacen a partir de la lengua de señas y la conclusión es que sí, o sea, sí se puede hacer teatro con lengua de señas, sí se puede encontrar la poética dentro de la lengua de señas y algo que me pareció muy curioso fue dentro de mi investigación los de Medellín, la rueda flotante, decían algo muy contundente que a mí me alarmó porque ellos decían no. Una persona oyente no puede hacer teatro para sordos. Y yo digo, bueno, y en mi caso, ¿cómo es? Porque yo soy oyente, pero mis padres son sordos, es mi lengua materna y pues yo quiero hacer esto. Entonces era como estar ahí un poquito en debate. Ellos aún no conocen la obra. La obra tiene una trayectoria ya de aproximadamente 3 años. Aún en pandemia logramos hacer una función virtual que fue como una adaptación porque el elenco como tal somos 8 actores
Y en esa versión virtual solo fuimos 5 aventurados que por aquí está conectada una de las actrices, Kelly González. Agradezco que estés aquí para hacerme compañía. Estaba un poco... Y aquí también está Mari Sánchez acompañándome. Y bueno, nada, estamos, pues nada, no sé si me quieran hacer una pregunta. Pues nada, creo que lo más bonito de esta obra es que le dio nacimiento al proyecto de Enseña Teatro, que pues ya es como el grupo base donde estamos enfocándonos en crear las puestas en escena a partir de la lengua de señas. Ya vamos para nuestra segunda obra y bueno, estamos como en ese trabajo de seguir explorando, de seguir investigando y sobre todo de seguir creando desde la lengua de señas colombiana.